Listo. Bueno, chicos, vamos a iniciar con la clase, con la primera clase de la asignatura de contabilidad de costos. En esta semana vamos a revisar todo lo referente a la contabilidad de costos y sus aspectos básicos, ¿no? Como contenidos tenemos lo siguiente. Vamos a revisar una parte introductoria de lo que es la contabilidad de costos. Vamos a ver aspectos básicos de la contabilidad de costos. Entre ellos vamos a ver diferentes conceptos como contabilidad de costos, contabilidad financiera, contabilidad gerencial, la diferencia entre empresa comercial, industrial y de servicios. Vamos a ver también lo que es la importancia de la contabilidad de costos. Dentro de estos aspectos básicos adicional, revisaremos todo lo que son los objetivos, ¿sí? Tipos de costos y algunos conceptos más, ¿no? Para poder entender a la contabilidad de costos. ¿Cuál es el objetivo de tomar esta temática? Prácticamente es establecer y evaluar sistemas de costos, es decir, determinar los diferentes sistemas de costos y también de todos ellos encontrar cuál es el apropiado para la generación de información financiera. Información que obviamente, como ustedes saben, la contabilidad permite obtener esta información para que se pueda tomar decisiones acertadas, ¿sí? Sobre todo en este caso de la contabilidad de costos, esas decisiones acertadas son sobre la cantidad a producir y la cantidad a vender, ¿no? Entonces, obviamente, dando una pequeña introducción, la contabilidad de costos comúnmente se manejan para empresas en las cuales de alguna manera producen, ¿sí? De alguna manera producen. Entonces, ese es el objetivo de esta temática. ¿Qué es la contabilidad de costos? Aquí les he puesto una información pequeña nada más para que entendamos y de ahí sí vamos a ir avanzando con la temática. ¿Qué es la contabilidad de costos? Es un sistema en la cual la información que se genere dentro de una entidad industrial, ¿sí? Es información generada como cualquier contabilidad, vamos a clasificar, acumular, controlar y asignar los costos para determinar, sobre todo, de ciertas actividades, procesos, productos, los costos vamos a determinar y nos va a facilitar, pues, esta información, la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo, ¿sí? Ya vamos a ver las diferencias entre lo que es la contabilidad de costos, la de contabilidad general, gerencial y financiera. Ya vamos a ver, ¿no? Bueno, dando una pequeña introducción, em, en nuestra vida habitual, nosotros siempre manejamos costos, ¿no? Siempre manejamos costos. Y más sobre todo los empresarios, ¿no? Y sobre todo aquellas empresas a las que se dedican a la producción. En la actualidad, las exigencias que tienen estas empresas es tratar de contar con un sistema de control. Todas aquellas empresas que se dedican a la producción, sí, y sobre todo que procuran que sus determinaciones en sentido de los costos, de la información financiera, como les decía, para la toma de decisiones, ellas exigen contar con un sistema el cual les permita controlar estos costos, ¿no? Controlar esta información. Entonces, ante las exigencias, pues se ha permitido que se existan existan ciertos sistemas, ¿no? Dentro de ellos, nosotros llevamos a ver algunos de ellos, sistemas de contabilidad de costos o sistemas de costos, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que este sistema que procuran las empresas determinar es que facilite sobre todo el control, ¿no? Eso les mencionaba hace un momentito, que facilite el control. No solo el control administrativo, sino el control de producción, el control financiero. En algunos aspectos, estos sistemas van a permitir que incluso genere una visión más allá de la inversión que realizan este tipo de empresas, ¿no? Ustedes saben que en estas empresas industriales, comúnmente el propietario o aquellos que pertenecen a o como grupo asociado o sociedad, siempre ellos
para crear este tipo de empresas invierten. Entonces, obviamente, muchas de las veces se desaniman porque no tienen información clara, empiezan a debatir incluso en que si es rentable o no es rentable. Entonces, todo eso va a facilitar el sistema de costos, ¿no? Y esos sistemas de costos se van a ver en la parte contable, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía, depende de la parte contable y quien maneja es el contador, ¿no? Y esa es nuestra profesión. Entonces, siempre va a depender del contador, ¿sí? Depende del profesional, el cual tenga esas ideas, ¿no? De generar esa información clara, ¿no? Y no solo información que le compete como profesional, es decir, información contable, sino información que permita también tomar decisiones financieras, incluso decisiones productivas, ¿no? Porque el contador no es el que está en el departamento de producción, significa que él no va a permitir eh, poder tomar decisiones productivas. Pues de la contabilidad sale información tan clara o debe salir información tan clara que incluso al propietario, al dueño o a los asociados que conjuntamente forman este tipo de empresas, podrán también tener información referente a la productividad de la empresa, información administrativa y demás información, ¿no? Entonces, el profesional contable aquí debe involucrarse prácticamente en la gestión de la empresa y sobre todo en estas empresas que vamos a desde hoy para adelante a tratar de las empresas productoras, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa es la relevancia que tiene la contabilidad de costos, ¿no? Esa es la relevancia en la cual nosotros nos enfocamos en tomar en consideración a la contabilidad de costos en las entidades productivas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en nuestro tema y vamos a definir qué es la contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos dice que prácticamente es un área encargada de la planeación, la clasificación, la acumulación, el control y la asignación de costos empresariales. Su objetivo es promover o proveer, perdón, información sobre los costos de diferentes aspectos dentro de una empresa para un mejor análisis financiero, ¿sí? Entonces, prácticamente la contabilidad de costos no solo se enfoca en el dinero que se mueve dentro de una empresa, ¿no? También atiende a otros tipos de aspectos, ¿no? Que están relacionados, por ejemplo, al consumo de insumos, consumo de bienes, depreciación de activos, tiene que ver también con la parte de las deducciones, a los seguimientos financieros, a los costos determinados tanto internos como externos y bueno, información en general que se produce en este tipo de entidades, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se considera ello, también hay que tomar en cuenta que la contabilidad de costos nos va a permitir generar una gestión empresarial eficaz para estas empresas, obteniendo unos costos, tratando de generar costos pegados a la realidad de la entidad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo cuál va a ser el sistema que sería el mejor para la entidad, cuál se debería adoptar para que genere esta información que mencionamos, que debe ser información confiable, ¿no? Y que se apegue más a la obtención de costos pegados a la realidad. Yo les había mencionado que dentro de las ramas de la contabilidad tenemos algunas contabilidades y a veces trae confusión, ¿no? Ustedes ya vieron qué es que es la contabilidad y yo quiero aquí que participe, por favor, cualquiera y que me diga, eh, acabo de mencionar qué es la contabilidad de costos. ¿Cuál será la diferencia entre este tipo de contabilidad y cuál es la contabilidad general? ¿O no existe diferencia? Por favor, cualquiera de ustedes participen o menciono yo si no, y si no desean participar voluntariamente. A ver, vamos. Se podría decir que la contabilidad general se basa en los estados financieros como el balance general o el estado de resultados
Y la contabilidad de costos es un proceso en el que se registran y recopilan los costos de producción, distribución o administración. Ya, gracias, Francisco. Por favor, prenda su cámara. Sí, muchas Me gracias. encuentro con datos, ingeniera, hasta que recién se fue en internet. Ah, ya, bueno, ya, ojalá tengamos paciencia, ya esto se vaya arreglando, esto de la energía eléctrica también. Bueno, sí, es cierto lo que dice Francisco, ¿no? La contabilidad general más busca a los estados financieros, pero bueno, algo que hay que acotar, la contabilidad es una sola, ¿sí? Lo que cambia entre la contabilidad general y la contabilidad de costos es su campo de aplicación, y es lo único que estamos cambiando ahorita. Ustedes contabilidad general ya saben. Sí, ustedes contabilidad general ya tienen un conocimiento bastante amplio sobre este tipo de definiciones al hablar de una contabilidad de aspecto general. En el caso de la contabilidad, tiene un mismo proceso. ¿Cuál es el proceso, Joel? ¿Cuál es el proceso que maneja la contabilidad? Sería que tiene que medir, registrar las transacciones de la entidad que está encargada de hacer el análisis y también representar esta información de una manera de que pueda ver si es que tal vez adeuda o no, o sea, que se maneje mediante un sistema básico de un proceso contable. Ya. Bueno, le pregunté, Joel, qué era el proceso contable. Sí, le pregunté. Ya, muchas gracias por su respuesta. Vamos. No creo, sí, perdón, no me hice entender. Sí, El ya. proceso contable, que es registrar y medir y analizar todo lo que son los procesos en los que, y transacciones que tiene una empresa. Ya, bueno, está bien, Joel. Gracias por su respuesta, Joel. Vamos con Marilyn. Marilyn Angélica. A ver, acordémonos un poquito, porque si no sabemos bien el definir cuál es el proceso contable, vamos a estar un poco complejos. Antes que Marilyn continúe con la respuesta de lo que es el proceso contable, antes quería mencionar, señores, la contabilidad es una sola. Y les dije hace un momento, lo único que cambia es su campo de aplicación, ¿sí? Y no me digan que no saben porque eso yo les di cuando estaban en nivelación, ¿sí? En la primera parte yo les di los campos de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El campo de aplicación, ¿sí? Y es por eso que les pregunto, ¿cuál es el proceso contable? ¿Sí? ¿Qué es un proceso contable? ¿De qué partes nomás está definido el proceso contable o el ciclo contable? Vamos, Marily. Y préndame la cámara porque si tenía prendida y de repente le pregunté y se me apaga la cámara. A ver, Marily. Sí, Inge, sí. Es que con esto de la luz que ya nos tiene cansados. Eh, el proceso contable puede ser de 5 pasos, que el primero tenemos la identificación. Ya, Después tenemos el reconocimiento, donde podemos la clasificación. El tercero sería la medición. El, el cuarto, la presentación, donde están los estados financieros. Y el quinto de la revelación. ya. Bueno, esos son prácticamente más, son aspectos de principios, ¿no? Parte de principios del marco regulatorio. El proceso contable les voy a recordar, y ustedes sí vieron contabilidad uno, contabilidad, incluso están viendo, creo que contabilidad 2, ¿verdad? A ver, les voy a recordar. El proceso contable es el siguiente, ¿sí? Primerito debemos identificar el hecho económico. Ese es la primer procedimiento, ¿sí? Dentro del proceso. Pues la primera fase del ciclo contable es identificar el hecho económico.
Al identificar el hecho económico, ¿qué vamos a determinar también? Por añadidura, vamos a determinar los documentos fuente que avalen la información, ¿verdad? Después, ¿qué vamos a generar? El registro contable. El registro contable, ¿dónde se genera este registro contable? En el libro diario. En el libro diario, ¿no es cierto? Y después de otra fase del proceso o del ciclo contable es que se genere un resumen de esta información registrada en el libro diario, que es la mayorización y el balance de comprobación. Y por último obtenemos los estados financieros, ¿no es cierto? Y bueno, y si queremos dar una fase más, viene el análisis e interpretación de dicha información, ¿no es cierto? Y esa es la que nos dicen todas las contabilidades, ¿sí? Para que busquemos también la diferencia y entendamos lo que es la contabilidad de costos. Entonces, para yo poder empezar, tenemos que tener claro ese punto. El proceso es el mismo, ¿sí? El proceso no ha cambiado de la contabilidad. El proceso contable en este proceso en todos los campos de aplicación es el mismo. ¿Qué es lo que va a generar cambios? Por ejemplo, la contabilidad general, la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la contabilidad gubernamental, la contabilidad bancaria. Son solo el campo donde que se va a aplicar. Y el proceso es el mismo, ¿sí? En la contabilidad general comúnmente, ¿para qué tipo de empresa se maneja? ¿De servicios? De servicio. Bueno, también, ¿qué más se aplica? Comercial. Comercial. Correcto, Joel. Por ejemplo, ¿no es cierto? Contabilidad general más es aplicado en entidades comerciales y de servicios, ¿sí? Es decir, entidades casi que están como tipo primarias, ¿no? Entonces, pero en el caso de la contabilidad de costos, dice que se maneja en donde les mencionaba, Industriales. en las empresas industriales o productivas. Mire, la contabilidad bancaria, ¿en dónde se manejará? Pues en los bancos. Bancos, cooperativas, todas las entidades relacionadas al sistema financiero. ¿No es cierto? Miren, entonces, pero el proceso contable cambiaría. No. No cambia, no cambia. Entonces, eso quería que quede claro, porque yo estoy hablando, pero a veces se me distraen y yo sí quiero que esto quede bien entendido, para que sepan que la contabilidad es el proceso que hemos venido aprendiendo desde que estamos viendo contabilidad. Es el mismo proceso, lo único que cambia acá es el campo de aplicación donde que nosotros vamos a disponer, ¿sí? De nuestros conocimientos para el manejo de la actividad que desarrolle cada una de las entidades. En este caso es el campo de aplicación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, yo creo que con ello, ahí sí queda claro qué es la contabilidad de costos. Entonces, la contabilidad de costos es el proceso contable aplicado para empresas industriales, productivas, ¿no? Y es por eso que dice aquí, la contabilidad de costos es el área encargada de la planeación, clasificación, acumulación, control y asignación. Mire, lo que se hacía en dónde, en cualquier tipo de contabilidad. Pero aquí, ¿qué es lo que clasifica? ¿Qué es lo que acumula? ¿Qué controla y asigna? Son costos. ¿Sí? Costos empresariales. ¿Cuál es el objetivo? Como todas las contabilidades, generar información, ¿sí? Pero información aquí sobre costos. En las otras contabilidades igual generan información, pero información que va a permitir
un análisis financiero, una toma de decisiones que permita obtener información, incluso que pueda permitirnos no solo tomar decisiones, sino también generar más allá o aspectos más allá de lo que incluso nos posibilita en el caso de una inversión, en el caso de una creación de nueva empresa, en el caso de que se pueda generar incluso sí, apertura de entidades conjuntas y demás. Sí, decisión que a la final toda empresa deberá tomar con la información que genere la contabilidad, ¿no? Sino que aquí, si ustedes ven, y recalco, aquí me habla de costos empresariales, costos, ¿no? Ya. Entonces, de alguna manera, la contabilidad de costos es eso, ¿no? Y claro, como les decía, existe y nos han definido como algunas contabilidades, ¿no? Nos han dicho, existe la contabilidad gerencial, la contabilidad financiera, la contabilidad bancaria, es lo que acabé de decir, la contabilidad de costos, existe la contabilidad gubernamental. Todas tienen el mismo proceso. Lo único que cambia es en dónde voy a aplicar esa contabilidad. ¿Estamos? Entonces, en el momento en que yo les diga, vamos a empezar a hacer un ejercicio contable, ¿qué se les va a venir a la cabeza a ustedes? Libro diario. Libro diario, Claro, balance. Balance de balance de comprobación, correcto, ajustes, todo el proceso, ¿sí? Sino que en los hechos económicos, ahí nada más va a cambiar. Porque los hechos económicos no son los mismos que se generan en una empresa comercial, en una de servicios, que en una industrial. El hecho económico de una empresa comercial, ¿qué es? Comprar, vender, Aplicar IVA. aplicar IVA. Bueno, en todas, ¿no? En todas las entidades. Sí, en todas las Y entidades. en esta de costos se También, maneja claro. igual. Sí, porque hay materia prima que sí tiene carga 12%. Bueno, ahorita 15%. 15 ahora, ¿no? ¿Sí? Todo tiene manejo tributario, todas las contabilidades. ¿Sí? Como les decía, en la comercial, ¿cuáles son sus hechos económicos comunes? Comprar y vender sin transformar. En las empresas de servicios, Vender servicio. vender servicios, comprar insumos, pero no los venden, los transforman añadiéndole conocimiento y generan la prestación de un servicio. En las entidades industriales, señores, ¿cuáles son los hechos económicos que se van a suscitar? Mano de obra, materia prima. Comprar materia prima, correcto. Transformar de alguna manera esa materia prima con la mano de obra Y vender. y vender. ¿Sí? Entonces, miren, los hechos económicos en una empresa comercial son muy diferentes a los hechos económicos que se pueden generar en una empresa industrial. Eso es lo único que cambia. De ahí el proceso es el Y mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí es donde que nos vamos a enfocar, ¿no? En la parte de la contabilidad de costos nos vamos a enfocar ¿en dónde? ¿En dónde nos vamos a enfocar? en los costos, dijo. En la determinación de los hechos Económico. económicos que degenere la entidad. ¿Sí? Y ahorita les acabo de decir, si ven, tan rapidito, mente joven, y ya se me están olvidando. Ni 5 minutos. A ver, Inge, Samara. Dígame, Jenny, antes de preguntarle a Samara. ¿podría por favor revisar su WhatsApp? Por favor. Y ahí les cuento que mi teléfono no está por aquí. Déjenme, tendría que ingresar a mi computador. Ya, regálenme en 5 minutitos. Voy a pausar la grabación, ya. Ya. Entonces, como les mencionaba, entonces hay que tomar en consideración esa partecita, ¿no? Los hechos económicos. A ver, Samara, ahora sí, dé respuesta a la pregunta que le voy a realizar. Concluyendo ya un poquito de las diferencias entre las contabilidades.
yo había mencionado hace un momento algo. ¿En qué aspecto debemos nosotros tomar en consideración como profesionales en la contabilidad para determinar la diferencia, sí, de la contabilidad en el campo de aplicación? ¿En qué parte nos debemos fijar? ¿No? En el hecho económico. Los hechos económicos. En los hechos económicos, pero no ves, Samara, si digo reciencita acabo de decir. Sí, en los hechos económicos, señores. ¿Estamos? Sí. Y acabo de mencionar y dije, las empresas bancarias, perdón, las empresas de servicios, las empresas comerciales, empresas industriales, todas manejan el mismo proceso contable. Pero los hechos económicos que desarrolla cada una de ellas es diferente. Sí, es diferente. Y puse como ejemplo, en el caso de la entidad comercial, compro y vendo. En el caso de las empresas de servicio, compro insumo, añado conocimientos y comúnmente entrego un servicio, es decir, genero la prestación de un servicio. En una empresa industrial, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál es el hecho económico? Transformar la Comprar materia materia prima. prima, correcto, transformarla con la mano de obra, añadir insumos como costos indirectos de fabricación y vender los productos elaborados. Mire, entonces el hecho económico de la comercial, el hecho económico de la de costos, digo de la empresa industrial, el hecho económico de la empresa de servicios, ahí es lo que cambia. Una vez que aprendamos a definir el hecho económico, ya el resto es, como siempre les digo cuando yo les doy contabilidad, ¿qué es? Carpintería. Porque esto de realizar la mayorización, balance de comprobación y los estados financieros, ustedes ya saben de sobra. ¿No es cierto? Porque todo es copiar de un lado y pegarle en otro. Resumir la información, de ahí copiar esa información y pegar en otro formato para poder obtener los estados financieros. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, yo creo que con esa explicación quedó bastante claro qué es la contabilidad de costos y cuál es su diferencia entre las diferentes contabilidades, ¿sí? O campos de aplicación. Bueno, vamos ahora sí a ver cuáles son las características fundamentales que tiene la contabilidad de costos, ¿sí? ¿Qué características de la contabilidad de costos tiene? Primero dice que tiene 5 características, la contabilidad de costos. Aquí se ha ido 2 veces la palabra contabilidad. Simplicidad, adaptabilidad, escalabilidad, rapidez y precisión. ¿Sí? La contabilidad de costos cuenta con diversas características. Entre ellas tenemos la simplicidad, la adaptabilidad, la escalabilidad, la rapidez y la precisión, que eso es lo que se busca en la contabilidad, ¿no? En toda contabilidad se busca una precisión y sobre todo en la de costos, sí. Sí, porque uno lo que se quiere llegar a obtener es una precisión o llegar a pegarse a la realidad para obtener los costos, ¿sí? Un costo más real. Y ya les voy a explicar en cada una de las características, ¿no? Dice, en el caso de la simplicidad, ¿sí? En el caso de la característica de la simplicidad, la contabilidad de costos, les decía que es un sistema, ¿no? En el cual buscamos que este sistema sea lo más simple, entendible y se genere mediante este sistema una operación factible. Entonces, la simplicidad dice que busca, sí, característica de la contabilidad de costos es buscar la simplicidad por medio de un sistema.
¿sí? Sistema que permite que sea simple de entender y simple de operar. Los hechos económicos y la información proporcionada deben presentarse de una manera que sea súper fácil de comprender, como nos ha dicho toda contabilidad. Entonces, la contabilidad de costos tiene que tener como característica la simplicidad. Es decir, que cuando emite información, la información sea lo más entendible posible y que se genere una operación también simple, o sea, que se trate de generar una operabilidad simple, ¿no? Otra característica es la adaptabilidad, ¿sí? En el caso de la adaptabilidad se refiere a que, primero, la contabilidad de costos no es que todas funcionan, la contabilidad de costos es una sola, sí es verdad, pero de alguna manera tiene que adaptarse, ¿sí? Adaptarse a la entidad. Tiene que adaptarse a las necesidades y condiciones que tiene una empresa, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo yo soy propietaria de una empresa industrial en la cual fabrico zapatos, ¿sí? Y en otra, hay otra empresa que es dueña Samara, porque le tengo en la pantalla, por eso le menciono, Samara, ella es dueña de una empresa industrial en la cual vuelta producen ropa. Lisbeth tiene otra entidad industrial en la cual producen muebles. Las tres son empresas industriales, ¿verdad? Pero cada quien tiene un tipo de industrialización. Por ejemplo, Lisbeth puede producir muebles, pero solo por órdenes, es decir, a ella le solicitan que produzca ciertos muebles con características específicas. Samara decía que produce ropa, ¿sí? Ella puede producir ropa en línea, o sea, es decir, ropa en algunas tallas, pero de similares características. Y yo voy a producir, decía, zapatos. Entonces, yo, por ejemplo, si yo produzco zapatos de manera continua, es decir, porque distribuyo en grandes cantidades, ¿sí? Yo no puedo manejar la misma forma, ¿sí? O manejar los costos de igual manera que, por ejemplo, maneje Lisbeth. Si Lisbeth, a ella le van a hacer pedidos con características específicas de los muebles que ella produce, ¿no es cierto? En el caso mío, en cambio, yo utilizaré un sistema de costos diferente. ¿Por qué? Porque yo produzco siempre, permanezco con la producción, tal vez así como Samara. Entonces, miren, cada empresa tiene su forma de producir. Por lo tanto, la contabilidad de costos tiene que tener esta característica de adaptabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros con esta característica? ¿Sí? Entonces dice, siempre la contabilidad de costos tiene que adaptarse a las necesidades y condiciones que tenga la empresa. ¿Sí? Así la de contabilidad de costos es una sola, pero tenemos que buscar el sistema el cual adaptarle para que se adapte, adaptarle el sistema de costos, perdón, la redundancia, que se adapte a las necesidades y condiciones de la empresa. Tiene que tener escalabilidad. Sí, tiene que tener escalabilidad. Esa es otra característica. ¿A qué se refiere esta característica? Es que la contabilidad de costos no debe ser rígida. Sí, tiene que haber variabilidad. Por eso mismo decía, tiene que haber adaptabilidad. Entonces, también tiene que tener escalabilidad. Entonces, la contabilidad de costos no es rígida. Sí, por lo que la contabilidad tiene la capacidad, la contabilidad de costos tiene que tener la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes, incluso de la misma empresa. Ahí ya no estoy hablando de empresas diferentes, estoy hablando incluso de la misma empresa. Y ustedes saben, ¿no? Que a veces las entidades en tiempos generan cambios, ¿no? Y voy a seguir con uno de los ejemplos. Vamos a hablar de la empresa de Samara, que decía que producía ropa, que producía ropa en línea. Por ejemplo, ahora ustedes ven que hay el cambio de clima,
¿no? Que hay épocas que ya no se sabe ni cuándo estamos en invierno ni cuándo estamos en verano, ¿no? Y la empresa, obviamente, si empieza a producir ropa para el calor y de repente ya no empieza a producir ropa para el frío, en la temporada fría, ¿qué va a pasar? Samara va a perder de producir porque ya no va a vender lo que está produciendo. Entonces, miren, ahorita, ¿qué pasó con la empresa de Samara? Genera cambios. Entonces, miren, ahora ya no estoy hablando de los cambios que se generan en cada empresa. Estoy hablando incluso que puede suscitarse cambios en la misma empresa y por eso tiene que tener esta característica la contabilidad de costos, la escalabilidad, ¿sí? Entonces, a veces las empresas experimentan cambios y cambios bruscos a los cuales la contabilidad de costos deberá adaptarse, ¿sí? Deberá adaptarse. Sí, como por ejemplo el manejar diferentes volúmenes de trabajo, sí, hacer frente a cambios o situaciones ambientales y diferentes casos, ¿no? Dice que la contabilidad de costos también tiene que tener una característica de rapidez, ¿sí? ¿A qué se refiere la característica de rapidez? La contabilidad de costos o el sistema de contabilidad de costos tendrá que proporcionar información inmediata, como toda contabilidad. Sí, como toda contabilidad. Entonces, ustedes saben que la contabilidad obviamente no puede llevarse por tiempo, sino la contabilidad tiene que ser constante, porque si el gerente pide al contador información, yo no le puedo decir, espere, venga la próxima semana, ahí recién voy a hacer los estados financieros. En su momento yo tengo que tener detallada la información para que en cualquier momento que yo requiera de dicha información, la pueda entregar, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener esa rapidez, un manejo, un sistema, adaptar un sistema de contabilidad de costos del cual permita una información veraz, ¿sí? Es decir, que sea real, pero que también pueda ser entregada de manera inmediata. Entonces, tiene que tener rapidez, ¿no? También tiene que tener precisión, ¿sí? Es decir, que tiene que estar siempre pegada, este sistema de costos tiene que estar siempre pegada a determinar costos reales, valores reales de la fabricación, ¿sí? Entonces, debe garantizar la precisión en los registros que se mantiene dentro de las entidades, ¿sí? En base a las características requeridas y que la información proporcionada sea la más correcta y puntual. Bueno. Aquí yo les quiero decir algo. ¿Por qué yo menciono de precisión, rapidez? Comúnmente estos son características de las contabilidades, ¿no? Pero la contabilidad de costos sí necesita sobre todo rapidez y precisión. Esas son las características más relevantes que se debería tener dentro de la contabilidad de costos. Y les explico por qué. Solo con un simple ejemplo, y esto es lo que voy a tomar en consideración cada vez y en cuando. Así que desde ya empiezo mejor, ¿sí? Para que ustedes ya vayan adaptando cómo es su mente a lo que va a venir. Por ejemplo, en las empresas que estoy mencionando, imagínense si yo le diría a la persona, viene mi jefe, yo contadora de la empresa donde que produzco zapatos. Viene mi jefe y me dice, María del Carmen, por favor, necesito que me entregue ahorita el costo de producción de las 5,000 pares de zapatos. Necesito que en este momento me entregue. Imagínense si yo manejo un sistema en el cual no me permite conocer un costo apegado a la realidad. Primero yo no voy a poder dar valores en los cuales establezca una rentabilidad correcta, ¿sí? Y que no se determine valores los cuales pueda yo considerar para poder distribuir dicho producto. Y les explico solo en este ejemplo. Comúnmente, cuando uno se cancela la energía eléctrica, señores, cuando uno comúnmente se cancela la energía eléctrica, Al mes de término. ¿ya? Uno no se paga que se consume y se paga, ¿no es cierto? Se consume un mes
y a partir desde el quinto día o a partir de los 5 primeros días del siguiente mes empieza a generar las planillas y ahí me dice cuántos kilovatios yo he consumido, ¿no es cierto? ¿Verdad? Imagínense si yo no tuviera un sistema de costos en el cual pudiera determinar, ¿sí? O proyectarme a los kilovatios utilizados en la producción de, de los 5,000 pares de zapatos. ¿Qué tendría que yo decirle a mi jefe? Espere, todavía no distribuya, porque sabe que esos 5,000 pares de zapatos se generó, recién se está generando en este mes de abril. Espere que venga la planilla en mayo. ¿Podría yo dar contestación a la pregunta del propietario de la entidad o de mi jefe? Decirle que me espere para yo poder darle información un poco más pegada a la realidad de los costos que me está solicitando. Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Entonces, de alguna manera, sí, no sé si con este ejemplo quede clara, el sistema de costos tiene que tener siempre rapidez, ¿sí? Y el sistema de costos tiene que tener la capacidad de solventar, ¿sí? Información en la cual permita determinar un costo pegado a la realidad, ¿sí? Entonces tiene que tener rapidez y sobre todo precisión. No sé si con el ejemplo quedó claro las dos últimas características. ¿Sí? Digan que sí o digan que no para volver a explicar. Inge, una pregunta. O sea que con el ejemplo que usted dio, toca tener, o sea, aproximarnos al costo de producción que fue en el mes pasado. Correcto. Ahí vamos a manejar costos históricos, costos de estándar y todo eso vamos a aprender. Cómo determinar, bueno, se llaman tasas predeterminadas para los costos variables. Y bueno, algunas cosas vamos a aprender, ¿no? Entonces, pero aquí lo que les estoy dando es en general los aspectos básicos, como para que ustedes entiendan nada más cuál es la materia que nosotros estamos empezando a revisar, ¿sí? ¿A qué se refiere? Entonces, de alguna manera yo les estoy dando aquí las características, aspectos en los cuales ustedes ya deben ir conociendo para que en el momento que definamos ya el proceso contable de las empresas de industriales, ustedes ya tengan claro, sí, tengan sobre todo claro de cómo se va a manejar este tipo de contabilidad. Y de manera teórica, porque práctica igual de la misma manera, no se preocupen, yo les voy a enseñar paso a paso, como suelo hacer. Sí, estamos, no sé si respondí a su pregunta, Joel. Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos, señores? El objetivo principal de la contabilidad de costos, ¿sí? Es mantener siempre el objetivo de la contabilidad de costos. Siempre va a ser que se mantenga el equilibrio financiero de una empresa, ¿sí? Se mantenga un equilibrio financiero dentro de la empresa, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Como les decía hace un momento, si no determino un costo pegado a la realidad, posiblemente yo venda a un valor hasta menor o distribuya a un valor menor del que invertí para producir. O posiblemente el costo se eleve tanto que ni siquiera pueda expender o vender el producto o ser competitivo con el producto. Entonces, ¿qué es lo que procura tener? ¿Cuál es el objetivo? Ay, perdón, ¿cuál es el objetivo el cual se debe de alguna manera mantener o estar claros en lo que se quiere lograr con la contabilidad de costos? Es el equilibrio financiero de una empresa. Es el equilibrio financiero de una empresa, ¿no? Ese es el objetivo principal. Sí, pues obviamente este objetivo conlleva a una buena determinación del costo, ¿no? Para poder lograr este objetivo de que exista un equilibrio financiero, de hecho que hay que tener una determinación del costo.
Una vez que yo determine bien mis costos, puedo fijar precios. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los objetivos, ya, el principal. Pero no es el único objetivo, no es el único objetivo. Hay otros objetivos los cuales la contabilidad de costos de alguna manera requiere alcanzar o deberá alcanzar, ¿no? Entre ellos tenemos el recopilar y analizar costos de manera relevante, ¿sí? Uno de los objetivos, aparte del principal mencionado, es recopilar y analizar costos de manera relevante. ¿Qué significa? Que toda la información que se requiera para determinar los costos se deberá tratar de conocer datos precisos, ¿sí? Se buscará conocer datos precisos en el cual se tome en consideración todos esos valores, datos que menciono para obtener los costos, ¿no? Que generen en el proceso de transformación. Miren, en el proceso de transformación vamos a tener que determinar muchísimos costos, ¿sí? Desde el proceso 1 hasta el proceso de empacado. Poniendo como ejemplo, ¿no? Desde que compro la materia prima hasta que obtengo el producto terminado. Entonces, ese es uno de los objetivos, es tratar de recopilar la información, la información más amplia que se pueda y analizar esa información, ¿sí? Para determinar los costos, ¿sí? Para determinar los costos que van a generarse o a incurrir en el proceso de transformación. Como les decía, desde la compra de materia prima hasta obtener un producto terminado en el proceso, ¿no? Ahora, otro objetivo es contar con información contable detallada. La contabilidad de costos, obviamente, decíamos que brinda información detallada, ¿no? Y sobre todo, trata de demostrar información a la alta gerencia, pues ellos son los que toman las decisiones. Entonces, la información contable tiene que ser tan detallada o de tal forma detallada que debe adaptarse incluso a las necesidades de información que tienen los directivos. ¿Sí? Entonces, no es que yo tengo que sacar información, entienda o no lo entienda. Entonces, el objetivo de la contabilidad de costos es tratar de sacar información lo más clara y precisa posible. ¿Para qué? Para que se adapte esta información a la toma de decisiones de los directivos, ¿no? Que se adapte a las necesidades. Otro de los objetivos es analizar la contabilidad, ¿sí? Nosotros habíamos hablado que la contabilidad permite la clasificación, identificación y bueno, y algunas cosas más, medición, acumulación, pero eso va a permitir incluso, ¿sí? Analizar la contabilidad va a permitir que se determine que esa información puede no ser solo utilizada de manera interna, sino también incluso de manera externa. ¿Sí? Entonces, el analizar la contabilidad va a permitir que se identifique, que se mida, que se acumule e interprete la información, ¿sí? De todo lo generado en el proceso contable. Esta información, este análisis de información va a permitir ser utilizada tanto internamente como de manera externa, ¿no? Y eso ustedes saben, ¿sí? La información contable tiene dos tipos de usuarios y ahí asimismo les voy a preguntar porque esto sí les di. ¿Cuáles son esos tipos de usuarios, Stephanie? Ya acordándome porque sí les di. Y también acabo de mencionar usuarios internos y usuarios externos. Ejemplo de un usuario interno de la información contable. Stephanie. El interno es el contador. No, el A uso ver, de la información. Dice que el usuario de la información existe interno y externo. ¿El interno cuál es? Ejemplos, porque hay algunos internos. no me acuerdo. El dueño, el propietario de la entidad. De ley que necesita la información, ¿no es cierto? Para ver si ganó o perdió. Los Sí, empleados, de ley que necesitan saber si ganaron o perdieron y sobre todo si es una empresa privada, porque de ahí voy a obtener utilidades. ¿No es cierto?
Externa. Vamos, Natalie. Un ejemplo de usuario externo. Los proveedores. Proveedores. Si saben que tienen una buena rentabilidad o la entidad es rentable, ellos les van a poder proveer incluso con tiempo de, o plazos de pago más amplios de los que otros proveedores les pueden dar, ¿no es cierto? Para las entidades financieras o bancos o cooperativas, si yo empresa quiero obtener un crédito, el banco o cooperativa va a solicitarme De cuenta. los estados financieros, ¿no es cierto? Para saber si tienen igual ingresos y qué tipo de egresos tiene. Y en base a ello poder darle o aprobarle un crédito, ¿no es cierto? Hoy nos hemos olvidado lo que se les ha dado, aunque poquito, pero se les dio y sí me acuerdo. Ya, entonces, bueno, otro de los objetivos es analizar la contabilidad, ¿no? Como les mencionaba, de alguna manera hay que identificar, medir, acumular e interpretar toda esa información. ¿Para qué? Para que esta información tenga una funcionabilidad, ¿sí? Tanto para el usuario interno como para el usuario externo. Y cuarto objetivo es cuidar de los activos de la organización, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos como último objetivo, les decía, cuidar los activos de la organización, ¿sí? ¿A qué se refiere este objetivo? La información contable nos va a permitir que incluso nosotros sepamos si ganamos o perdemos, les decía, ¿no es cierto? Y si en caso de que ganamos, nosotros podemos crecer y de alguna manera crecemos, ¿no? Crecemos porque podemos ampliar, ¿sí? Nuestras fuentes de ingreso. ¿Cómo? Creando nuevas entidades o a su vez posiblemente comprando mayor cantidad de herramientas para la fabricación, es decir, comprando más maquinarias, ¿sí? Si sabemos que nos genera una buena rentabilidad la producción X, Y, Z, esa producción la invertimos para que pueda producir en mayor cantidad. Y bueno, de alguna u otra manera, el saber la información nos permite tomar decisiones, decía, ¿no? Pero también esta información, el objetivo de la contabilidad de costos, la información que genera permite cuidar los activos de la organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las operaciones que se realizan, les decía, ya se puede planear, se puede evaluar e incluso controlar. Planear, producir más de lo que se está produciendo, de algún artículo que está teniendo ventas, ventas fuertes, por ejemplo, ¿sí? Y si se supone que tengo ventas fuertes, significa que necesito contratar más personal, necesito comprar más maquinaria, comprar más materia prima, ¿sí? Y de alguna manera puedo yo generar mayor inversión. Entonces, me permite planear, me permite evaluar, ¿sí? También me permite evaluar. ¿Por qué? Porque examino en qué aspectos debo tal vez tomar ciertas consideraciones para no recaer o avanzar. Entonces, permite evaluar y también controlar, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro objetivos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, continuemos ya que no tienen ninguna pregunta, por lo menos digan si quedó claro o no. Sí, ¿seguros?
Verán que yo sé pensar que si no tienen ninguna pregunta es porque mi explicación ha sido buenísima y me han entendido todo. O ha sido malísima y no me entendieron nada. ¿No? Entonces me queda dos incógnitas y no pregunta. Ojalá sea la primera. Que mi explicación ha sido buenísima y me entendieron todo. Hasta aquí. Sí, ya, bueno. Sí, aunque sea muevan la cabecita como lo hace Lisbeth, aunque sea moviendo la cabecita. Ya. Bueno, ya cambié más allá para verles a todos. Bueno, vamos a ver lo que son las diferencias entre el tipo de entidades, ¿no? Entre el tipo de entidades. Pero algo que quiero acotar un poquito, a pesar que ya empecé yo explicando la diferencia entre la contabilidad general y la contabilidad de costos, lo que sí quiero acotar, por ejemplo, em, en una investigación que desarrollé yo para poder impartir las clases, hablaba de las diferencias que existen entre estos dos tipos de contabilidades, ¿no? Dice, a veces que suele existir ciertas confusiones, y es verdad, suele existir a veces confusión cuando se habla de la contabilidad como tal, ¿no? Existe confusiones. Y eso es lo que yo traté de explicar hace un momentito, que les decía, la contabilidad es una sola, ¿no? Pero no por eso significa que ustedes se van a confundir y que la contabilidad se va a manejar de una misma manera. ¿Por qué les decía? Porque la contabilidad es una sola, es un solo proceso contable y el proceso contable no cambia, ¿sí? Pero no se me confundan. ¿Por qué? Porque en el proceso contable que se diferencia o que se toma un punto en consideración de diferencia era el hecho económico, ¿sí? Entonces, si yo les decía, la contabilidad en una empresa comercial, ¿qué campo de aplicación? El campo de aplicación es una entidad comercial. ¿Qué tipo de contabilidad tengo que manejar ahí? Contabilidad financiera, contabilidad general. En una empresa industrial, ¿sí? En una empresa industrial en la cual el hecho económico es producir. El proceso contable será el mismo, les decía, ¿no es cierto? Sí, pero este tipo de contabilidad para empresas de productoras o industriales se maneja la contabilidad de costos, ¿sí? En la empresa de servicios, en las empresas de servicios, ¿qué contabilidad yo deberé manejar? En la contabilidad para empresas de servicios comúnmente puede ser se puede llevar las dos tipos de contabilidades, las más conocidas, entre ellas la general y la de costos, porque la de contabilidad general me va a permitir obtener valores o información que permitan generar el precio de venta, pero en el caso de los costos también posiblemente puedo utilizar. ¿Por qué? Porque de alguna manera no transformo, no transformo, pero sí trabajo con añadiendo a ciertos insumos, añado a ciertos insumos aspectos intangibles en los cuales van a permitir la prestación del servicio. Entonces, por ahí podemos manejar las dos contabilidades, ¿no? Entonces, no quiero que esto sea un tema de confusión. No, la contabilidad y la contabilidad de costos sí se diferencian y se diferencian en el hecho económico, más no en todo el proceso contable. El proceso contable es el mismo, ¿no? La contabilidad general se encarga solamente de los estados financieros para uso externo. La contabilidad de costos, en cambio, se enfoca a quienes aportan al fondo de la empresa. ¿Sí? La contabilidad general se basa en datos históricos, contrario a la contabilidad de costos, que busca conocer el estado económico actual de una organización, y la contabilidad general se basa en datos históricos, decía. La contabilidad general requiere un registro cronológico, sí, por fechas específico. Para llevar a cabo un análisis de la contabilidad general se necesita llevar un sistema cronológico en todas las variables y operaciones financieras, mientras que la contabilidad de costos se aplica en un proceso de análisis donde los costos y gastos que ocurren en la transformación de la materia prima tienen que ser
determinados bajo también análisis, pero más se detalla por costos y gastos. En el caso de la contabilidad general se basa en los estados financieros. Sí, las dos contabilidades. Aquí no hay diferencia porque la contabilidad de costos es un proceso en el cual si igual se registra, recopila, interpreta, sino que algo que se añade ahí interpreta solo costos, no interpreta valores, se interpreta costos de producción. En cambio, la contabilidad general registra, recopila, interpreta datos o valores de todas las operaciones que realice. ¿Sí? Esa nada más quería hablar de un poco de la diferencia para que ustedes me entiendan. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la contabilidad de costos? Para pasarme a las diferencias acá. ¿Cuáles son las ventajas de la contabilidad de costos? Las ventajas de la contabilidad de costos tiene 5 ventajas. ¿Sí? Primero, permite verificar el costo. ¿Sí? Permite verificar el costo. La contabilidad de costos puede calcular el precio exacto para fabricar un producto. Así que tendrá una verificación precisa de aquellos gastos y costos que estén relacionados con la actividad de la producción. Si es verdad, eso es una ventaja de la contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque permite tener, como les decía yo hace un momento, pegado a la realidad el costo del producto. Y cuando uno se está pegado al costo, el costo está pegado a la realidad, uno se puede poner un precio de venta, ¿no es cierto? Sí, porque por ejemplo, si yo produzco los zapatos, sí, los zapatos que yo les mencionaba que fabrico, produzco en un costo de $40, ¿deberé vender yo en $39? Imposible, ¿no es cierto? Tendré que vender para obtener una utilidad, deberé vender en 45, $50 para que yo pueda obtener de alguna manera rentabilidad, o por lo menos, ¿sí? Si el costo mío está muy elevado, por lo menos vender al mismo costo. ¿Sí? Entonces la contabilidad de costos tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Es que con la contabilidad de costos obtenemos el cálculo del precio exacto de la fabricación del producto. O sea, o procuramos tener un valor casi exacto de la producción, ¿no? Otra cosa, también otra ventaja, la contabilidad de costos permite tener mayor utilidad. Sí, porque sí entiendo que tengo un costo real o un costo pegado a la realidad, va a permitir que yo estime la utilidad que quiero obtener, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí me permite tener mayor utilidad, ¿sí? También otra de las ventajas es generar un mejor rendimiento, ¿sí? Permite tener un rendimiento de la producción, ya que se puede tomar decisiones adecuadas para mejorar el rendimiento. Como por ejemplo, yo les decía, si me dice que los zapatos de mujer son más vendibles que los zapatos de hombre que yo produzco, y veo que el costo del zapato de mujer es mucho menor que el costo del zapato de hombre, pero se vende más zapatos de mujer, entonces ahí ya viene mi toma de decisiones y genero mejorar el rendimiento, es decir, producir más zapatos de mujer que producir zapatos de hombre, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente mejora el rendimiento también, es otra de las ventajas. Otra de las ventajas es identificar las pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, desperdicios de materiales, ¿sí? Permite identificar pérdidas como, por ejemplo, dentro de la empresa, horas de ocio, ¿sí? De la mano de obra. A veces tenemos, a veces personas que tienen que producir una cierta cantidad de productos y a veces no empiezan a producir la cantidad que uno se espera. Entonces, uno ya puede hacer un análisis e identificar cuál es cuál es el motivo de la pérdida, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos las máquinas deficientes y ya no cortan por donde que deben cortar el cuero. Estoy solo poniendo un ejemplo. Empiezan a cortar mal y eso significa que va a haber más desperdicios. Entonces ahí el costo se eleva. Entonces identifico pérdidas, ¿no? Entonces esta contabilidad me permite ello. Y sobre todo también permite tener una supervisión y control. Esa es una
ventaja, ¿sí? Ya que la contabilidad de costos siempre va a estar enfocada en supervisar y controlar todos aquellos movimientos del proceso productivo, todos los movimientos de un proceso productivo, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. Entonces, hemos tenido 5 ventajas de la contabilidad de costos, pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Pero son más ventajas que desventajas. Hay 3 desventajas que se puede tomar en consideración de la contabilidad de costos. Primero, la complejidad. Sí es bastante compleja. Y determinar la aplicabilidad de un sistema de costos es bastante complejo en una entidad industrial, ¿sí? De alguna manera esto es una desventaja porque la complejidad trae a veces aplicar sistemas equivocados, ¿sí? Entonces, esa es una desventaja. Pues a veces no tiene la efectividad que uno se espera en la contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque a veces se está experimentando y no se sabe cuál sistema es el adecuado. ¿Sí? A veces no se sabe qué sistema es el adecuado y a veces se comienza a hacer ajustes constantes a esos sistemas, a la aplicación de esos sistemas, y en vez de traer un poco más de rapidez, de, como decíamos, de confiabilidad en la información que genera empieza a traer confusión. Entonces, es por la complejidad de la identificación del sistema de costos. Otra cosa, otra desventaja es que para aplicar la contabilidad de costos se necesita una experiencia especializada. Sí, es decir, que necesito siempre tener o contratar personal que esté totalmente capacitado en el área en el cual se genera la actividad de la entidad. Sí, por eso necesito tener experiencia especializada. ¿Por qué? Porque en la contabilidad de costos comúnmente, si alguien que no ha manejado costos viene de recién a querer manejar ese tipo de contabilidad en este campo de aplicación, va a hacer que la información no sea la más confiable. Primero, porque, como les decía, aparte de la complejidad, alguien inexperto va a hacer que la información salga lo más obsoleta, la más información atrasada posible e incluso no tan verídica o eficiente como se espera. Entonces, se necesita de alguna manera de alguien que tenga experiencia especializada y también la contabilidad de costos tiene como desventaja la falta de visualización a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no utilizamos la mejor táctica, ¿no? No utilizamos la mejor táctica. La contabilidad a veces no es la adecuada o el sistema no es el adecuado. Y como obviamente no podemos tomar decisiones acertadas, esto afecta a largo plazo. Entonces va a haber una falta de visualización a largo plazo. Posiblemente a corto plazo podemos identificar, pero no va a permitir que las decisiones sean tomadas a largo plazo. Entonces, eso es otra de las desventajas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo ya les he dado algunas ventajas y desventajas y vamos a hablar ahora sí entre las diferencias existentes entre una empresa industrial, una empresa comercial y una empresa de servicios. Ahí sí voy a ahondar un poquito más en ese tema, ¿no? Y hemos visto prácticamente los aspectos básicos de la contabilidad de costos. En este caso, señores, como concepto, ¿qué es una empresa industrial? Dice, una empresa industrial es aquella que compra bienes o extrae materias primas o compra insumos, ¿sí? Y los vende, pero previa transformación, ¿sí? Una empresa industrial es aquella que compra bienes, extrae materias primas, compra insumos y los vende, pero no los vende tal cual, los vende siempre y cuando ya estén transformados. Entonces, en el caso de las empresas industriales, habitualmente transforman bienes utilizando tecnología, maquinaria, herramientas, al mismo talento humano, ¿sí? Todo eso a veces las empresas industriales necesitan y ello es incluso la clave
para que se pueda generar la transformación de los bienes comprados. Esa transformación genera nuevos bienes que permite la venta, ¿sí? La clave de este tipo de empresas, a diferencia de otras, es la transformación, así de sencillo. La clave de este tipo de empresas con las otras es la transformación, es decir, que todo lo que llega a sus manos transforma, ¿sí? Es decir, compro cuero para hacer zapatos, compro tela para hacer vestidos. Entonces, estas empresas siempre van a comprar de alguna manera o extraer materias primas, como por ejemplo, a la extracción se llama, yo que sé, extraigo oro y produzco joyas. Entonces, por eso, de alguna manera, estas entidades siempre adquieren o extraen materia prima para transformarla, generar productos terminados y a la final venderlos. Esta es el concepto de las empresas industriales. En el caso de las empresas comerciales, ¿a qué se refiere? En el caso de las empresas comerciales, son empresas en las cuales su sociedad es mercantil, ¿sí? Su sociedad es mercantil. Comúnmente estas, ¿a qué se dedican? A comprar y vender bienes, a comprar y vender bienes. Pero estos bienes no son transformados, ¿sí? Compro bienes, vendo bienes, pero aquí se diferencia con la industrial porque aquí no los transformo, ¿sí? Entonces, una empresa comercial es una sociedad mercantil que prácticamente se dedica a comprar bienes para luego venderlos sin transformarlos, ¿sí? A diferencia del otro tipo de empresas, la empresa comercial no transforma los bienes comprados, no transforma. En este sentido, los bienes comprados pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser materias primas, pueden ser bienes semiterminados o bienes terminados, ¿no? Por ejemplo, yo compro cuero y vendo cuero, pero para alguien, para mí, es un bien, pero este bien para otra empresa ya puede ser ya no un bien de compra y venta, sino una materia prima, ¿sí? Eso tengamos claro, ¿no? Por ejemplo, no van a decir, bueno, es que la empresa, tal empresa compra cuero, entonces ya producen, ¿no? Si no le genera transformación al cuero, significa que es una empresa comercial. Ya. Vamos con las empresas de servicios. ¿Qué son las empresas de servicios? En el caso de las empresas de servicio, estas, al hablar de estas, estamos definiéndolas como empresas que permiten, ¿sí? Comprar de alguna manera insumos, ¿sí? De alguna manera se compra insumos, añado ciertos conocimientos, servicios, y a la final, su principal función es la prestación del servicio, es decir, el ofrecimiento de una actividad en sentido de qué? En sentido de satisfacer las necesidades del cliente o del público, ¿no? Ejemplo, en una empresa de servicios, yo compro Deja, compro Suavitel, yo soy una lavandería, ¿no es cierto? Añado el uso de las máquinas, no de conocimientos, sino añado, compro insumos, añado el uso de las máquinas, en este caso posiblemente no conocimiento, y presto un servicio. ¿Mi cliente se lleva las máquinas? ¿Se lleva el detergente? No. ¿Qué se lleva? La ropa limpia. ¿No es cierto? ¿Qué se llevó? Una prestación del servicio. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, entonces tenemos claro el concepto de los tres tipos de empresas, ¿no? Ahora vamos con las características. Las características de la empresa industrial, la principal es transformar bienes. La característica principal de la empresa industrial es transformar bienes. Para poder transformar bienes, este tipo de empresas lo más común es que utilice maquinarias, herramientas, talento humano, tecnología
y otros aspectos para el proceso de transformación. ¿Sí? Comúnmente suelen producir grandes cantidades de productos. Comúnmente suelen producir grandes cantidades de productos. ¿Sí? Aparte, también producen en cadena y se sitúan en polígonos industriales, es decir, siempre van a estar rodeadas por entidades similares a la entidad industrial, ¿no? Entonces, siempre están vinculadas o en zonas que facilitan la entrada de insumos para la producción. En el caso de las empresas comerciales, ¿cuál es su característica principal? Comprar para vender bienes. Comprar bienes para vender bienes. Aquí también hay que acotar algo. El comprador puede ser el consumidor final o una empresa. ¿Qué significa? Que yo compro, pero yo puedo vender a diferentes clientes, ¿no? Y se acuerdan que aquí les decía, yo puedo comprar cuero y vender cuero. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y yo les dije, puedo comprar cuero para vender cuero. ¿Qué significa? Que yo soy una empresa comercial, pero no necesariamente yo puedo vender el cuero solo a una persona que sea un consumidor final, sino también incluso puedo yo vender a otras entidades, en este caso a entidades que pueden transformar lo que yo vendo. ¿Sí? Esta empresa no transforma los bienes que compra, ¿no? Esta empresa no transforma los bienes que compra. Entonces, esto es otra característica. En el caso de las empresas de servicios, señores, los productos que esta entrega son intangibles, ¿sí? Son productos intangibles. Yo les decía hace un momento, les puse como ejemplo una lavandería. Entrega una prestación de servicios, no entrega la máquina, la lavadora, no entrega el deja, no entrega el suavitel, no entrega los químicos con los que ejecuta el servicio que brinda. Lo que se lleva es la ropa limpia, les decía hace un momento, ¿no es cierto? Entonces son productos intangibles, que muchas de las veces no se puede tocar, ¿sí? Que no se puede tocar, posiblemente sí se los ve, hay servicios que sí se los mira, pero a veces hay servicios que también se los escucha y hay diferentes servicios, pero que no son, que son intangibles, es decir, que no se los puede tocar. En el caso de otra característica es también que son inseparables de sus productos, no, son inseparables de sus productos. A veces los servicios son variables y también son perecederos. Entonces, los servicios comúnmente tienen una finalización, no un término. Entonces, esa es otra de las características. Tipos de actividades que se realizan dentro de cada una de estas entidades, por ejemplo, en las empresas industriales hay diferentes tipos de actividades que se desarrollan. A veces, por ejemplo, debe ser entendible que en el caso de las empresas industriales, las actividades pueden manejarse según el producto fabricado o la obtención de insumos. Es decir, la actividad, si hablamos del según el producto fabricado, puede ser que el producto sea de manera ligera la producción o pesada la producción, como por ejemplo, si produzco bienes de consumo, es una producción ligera. Si produzco bienes o equipos o capital que van a ser utilizados para van a ser utilizados para otras empresas y en grandes cantidades, eso es una producción pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a mí me vengan y me digan a mi empresa que yo hago zapatos, que me vengan y me digan, ¿sabe qué? Deme produciendo un par de zapatos con estas especificaciones, a que me digan, ¿sabe qué? Necesito que usted me entregue 1000 pares de zapatos mensual durante un año. Entonces, la una se considera una producción ligera y la otra se considera una producción pesada. Sí, ahí está la diferencia de las actividades que se desarrollan. Y en el caso de las actividades en las empresas industriales, que son según la obtención de los insumos, es también, sí se diferencia. ¿Por qué? Porque hay empresas que extraen su materia prima. Sí, estas se llaman, extractivas. Extraen recursos naturales y los transforman. ¿Sí? Hay otro tipo
cómo es de obtención de insumos, como las adquisiciones. A veces solo se compra y ya se empieza a manufacturar el producto comprado, ¿no? Y se convierte en un producto semi-terminado o terminado. Entonces, esas son las actividades que pueden entenderse como diferentes en cada una de las empresas. En el caso de las empresas comerciales, el tipo de actividades es según el sector y según su propietario. En el caso del tipo de actividades, por ejemplo, en las empresas comerciales, según el sector, estas dependen del sector de producción económico en donde se llevan a cabo y se clasifican en primaria, terciaria, secundaria y terciaria, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, si yo compro materia prima que es que necesariamente tiene que transformarse, entonces ahí es según el sector al que yo expendo el producto, ¿no? Según el propietario, en cambio, estas dependen del dueño de la actividad y se clasifican en pública, semipública y privada. ¿Sí? En el caso de las empresas de servicios, en cambio, las actividades se pueden diferenciar por actividades uniformes, actividades de gestión, actividades combinadas, de servicios combinadas, ¿no? En el caso de las actividades uniformes, son aquellas que se mantienen estables los valores esenciales del negocio, es decir, son actividades que son constantes, ¿no? Que no generan cambios. En el caso de las empresas de gestión de proyectos, en cambio, es la prestación de un servicio fijo o específico, perdón, específico puntual. En el caso de las empresas de servicios combinadas, en cambio, pertenecen a las dos mencionadas anteriormente, ¿no? Que pueden ofertar un servicio con la venta de un producto, por ejemplo. ¿Sí? En el caso del tratamiento contable, aquí es donde que quiero poner énfasis, señoras, señores y señoritas estudiantes. En el caso del tratamiento contable, primero las empresas industriales decíamos que producen transforman bienes, ¿sí? Sea para el consumo o sea para el expendio en gran magnitud, ¿sí? Al ser que producen y transforman, el hecho económico cambia, ¿sí? Es lo que hablé en un inicio. Yo les decía, aquí lo que hay que fijarse es que se diferencia la una de la otra es por el hecho económico, ¿sí? Si en este caso las empresas producen, transforman los bienes para consumo o para expendio en gran magnitud, aquí el hecho económico es diferente, ya que en este caso deberé yo tomar en consideración la compra de materia prima, la contratación de personal para que permita transformar y añadir otros costos como son los indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tomar en consideración para el tratamiento contable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí como yo compro materias primas, tengo que generar la determinación de un estado de costos. ¿Sí? Entonces el tratamiento contable es diferente en el sentido de incluso de los estados financieros, les decía de alguna manera. ¿Por qué? Porque aquí tengo que yo ser específico. ¿Cuánto costó la materia prima para producir 100 unidades? ¿Cuánto costó en el pago de los trabajadores para producir 100 unidades? ¿Cuánto costó en otros costos indirectos de fabricación para producir 100 unidades? Entonces, el hecho económico aquí cambia, ¿sí? Los estados financieros que se presentan son los que nosotros conocemos bajo la normativa NIC 1, ¿sí? ¿Qué significa? Que presento estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias, ¿sí? En esto no se diferencia en la presentación de los 5 estados, pero en esta contabilidad de costos voy a añadir un estado que se llama costo de producción y ventas. Ese estado se añade aquí. Un estado aparte de los 5 que menciona la norma 1, la NIC 1, sí, aparte de los 5, añado uno más, que es el estado de costo de producción y ventas. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, voy siempre a mantener el uso de ese estado adicional.
En el caso de las empresas comerciales, como su dedicación es vender, comprar y vender bienes, ¿sí? Su hecho económico más obvio es las ventas, ¿sí? Entonces, como no transforma, no tiene un hecho económico adicional al que añadirle a la compra y venta, ¿sí? En este caso, los estados financieros que este presenta son los 5 que conocemos, ¿sí? Vuelvo a repetir, estado, situación financiera, estado de resultado, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y el estado que se le considera como tal a las notas aclaratorias, ¿sí? En el caso de las empresas de servicio, en cambio, como aquí se dedica a comprar insumos o artículos terminados para poder añadir de alguna manera el uso de una maquinaria o el conocimiento, sí, esta entidad también necesita un tratamiento contable, como les decía, combinado, que posiblemente puede ser en la determinación de costos o a su vez también se puede utilizar la contabilidad para la entidad comercial, ¿no? Aquí no cambia algo que no cambia en ninguna de las tres, es la presentación de los estados financieros. Igualmente, los estados financieros que se presentan son, perdón, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias. ¿Sí? Entonces, esas son, señores y señoritas estudiantes, las diferencias. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Digan. Recién se une Leslie. Prende la cámara. Yasmín, está apagada la cámara. Sí les veo, sí les veo. Sí, estaba desde los inicios. No, sí está, pero ya por ahí ya me apagan la cámara y ya no sé qué. Ya se van al último cuando apagan la cámara. Carlos, no sé si tiene alguna pregunta. Inge, no me quedó muy claro sobre las notas aclaratorias. Primera vez que escucho ese término. ¿En serio? ¿No verían las NIG y las NIF? Sí, pero en primer ciclo, Inge, y en segundo. No, pero es que en primer ciclo han de haber visto la NIG 1. A leer, Carlos. A leer la NIG 1. ¿Sí? Y a todos los que no se acuerdan de lo que estoy hablando, verán que ya todo lo que yo estoy hablando son aspectos que ustedes ya de alguna manera han visto. En la norma 1, en la NIG 1, presentación de estados financieros, dice que aparte de la presentación de los dos estados principales, se deberá presentar dos estados adicionales más las notas aclaratorias o explicativas, Giancarlos. Entre los estados principales tenemos el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultado integral, que son los dos principales. Adicional, se deberá presentar el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Y como quinto estado se deberá presentar las notas aclaratorias o explicativas. ¿Qué significa? Que para las entidades esto no es opcional, ¿sí? Para ninguna entidad es opcional. Para todas las entidades, sobre todo aquellas que son reguladas por la Superintendencia de Compañías de nuestro país, se exige su presentación del conjuego completo de estados financieros. En este caso será los 5 estados que acabo de mencionar. ¿Sí? Las notas aclaratorias, ¿qué son? Las notas aclaratorias no son más que apuntes, ¿sí? O explicaciones que se dan a los estados financieros principales, al estado de situación financiera y al estado de resultado integral. Por ejemplo, si quiero hablar de activos y quiero algo detallar del activo, en la nota aclaratoria yo pongo ese punto específico de aclaración del activo que quiero hablar. Si, por ejemplo, obtuve una pérdida, pero hay una aclaración a la pérdida, hablo en el punto del patrimonio, hablo lo referente o aclaro con una nota por qué obtuve la pérdida. Ejemplo, nada más les estoy poniendo. No sé si con eso quedó claro, Giancarlos. Sí, Ya.
por favor leer las normas, porque yo aquí manejo con normas, NIC 2, ¿sí? Algunas normas, algunas normas yo voy a tomar en consideración aquí, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Luis, que me tiene la cámara apagada. No hay Luis. Ya le voy a dejar con falta, Luis. Luis Yayico. Espéreme, le apunto para no ponerle en la asistencia. Y después, ¿por qué pierden? Si no están en clases. A ver, ¿a quién más? ¿Sí está Francisco? Sí, Inge, todo entendido. Ya. Joel. Sí, que no, a mí no me quedó ninguna duda. Bueno, qué mejor cosa. Ya. Entonces, por último, vamos a tomar, ya a culminar con los aspectos básicos de la contabilidad de costos. Solo quiero mencionar cuál es la importancia de la contabilidad de costos. La, en esta contabilidad, prácticamente, como les decía, se permite planificar o planear, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias, porque aplicar la contabilidad de costos me va a permitir generar una planeación, una explotación y una operación sistemáticamente, ¿no? Es decir, que todo ya esté sentado o dado por procesos, ¿no? Obtener también una explotación u operación eficiente también es importante porque permite reducir al mínimo los desechos, los desperdicios y las pérdidas de fabricación. ¿Sí? Como yo les decía, una vez que se genera la fabricación por experiencia, a veces uno ya se toma correcciones, si en caso de que hubo desperdicios. ¿Sí? Como les decía, a veces las máquinas están dañadas, cortan de manera incorrecta y ya es un cuero desperdiciado. Estoy hablando en el ejemplo que les estoy dando desde un inicio. ¿Sí? Entonces, la contabilidad de costos va a permitir reducir al mínimo esos desechos, va a permitir alcanzar los objetivos planteados por la entidad para la explotación, va a mejorar los procesos, métodos y procedimientos de fabricación, también conserva los recursos de insumos y evalúa el rendimiento del personal. También, ¿por qué? Porque comúnmente las entidades miden por horas de trabajo, se mide por horas de trabajo, ¿no? Ya eso vamos a hablar en mano de obra, se mide por horas de trabajo. Entonces, quien no rinde en sentido de fabricar el número de unidades que indica la entidad, entonces existe un bajo rendimiento del personal. Entonces, eso también permite la contabilidad de costos. Bueno, no sé, como dicen que ya no hay ninguna pregunta, me quedo hasta aquí. Entonces, concluyo. El objetivo de la contabilidad de costos va a ayudar a determinar el costo de los inventarios de los productos fabricados. Es decir, la contabilidad de costos lo que me va a permitir más que nada es llegar a obtener valores o datos que permitan saber de un producto final, es decir, determinar cuánto costó el producir un artículo, ¿no? Además de ello, también va a permitir venderlos con la finalidad de que la venta o el precio de venta se genere con una utilidad. Como les decía yo en un inicio, si no sé bien el costo, ¿cómo le pongo un precio? ¿No es cierto? Si no sé bien cuál es el costo, no sé cuál es el precio. Entonces, en este caso, ¿sí? La finalidad o el objetivo de la contabilidad de costos es saber el costo del producto para poder darle un precio. ¿Para qué? Para que de ello yo determine cuánto voy a ganar o a su vez si voy a perder. ¿Sí?
Si gano, obviamente me va a permitir a tomar decisiones acertadas, ¿sí? Y si pierdo, también me va a permitir tomar decisiones, pero en mejora de la entidad. Entonces, de alguna manera, esto va a propiciar la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, concluyo que la contabilidad de costos es bastante importante, ¿no? El campo de aplicación de la contabilidad de costos es en las entidades industriales o de producción, ¿sí? Entonces, eso nada más, chicos. Ahora sí, si no tienen ninguna pregunta, nos quedamos hasta aquí. ¿Seguros que no tienen ninguna pregunta? ¿No? Bueno.